Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, gracias por interesarse en el tema que tenemos hoy. Les voy a presentar brevemente a Analía Verón. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene una especialización docente en Políticas Socioeducativas de la INFOD y es jefa de departamento en la Secretaría de Cultura del municipio de General Pueyrredón. Es docente de grado de la Universidad de Mar del Plata en Antropología y Problemas Sociales Latinoamericanos y participó como docente de posgrado en la Maestría en Patrimonio. Ha realizado la carrera de investigación en la Facultad de Arquitectura en temáticas vinculadas con la construcción social de identidades locales y dirigió tesis de posgrado y proyectos de investigación. Cuenta con antecedentes en extensión, con participación, asesoramiento y dirección de grupo. Los resultados de sus investigaciones fueron presentados de forma de ponencias en congresos nacionales, encuentros y simposios, y cuenta con publicaciones en actas y en capítulos de libros. Desarrolló su trabajo en el ámbito público municipal desde el año 1990, habiendo tenido cargos de dirección profesional y jerárquico. Fue miembro permanente de la Unidad de Gestión de Patrimonio durante 10 años. Desarrolló su labor principalmente en el área de museos y desde el año 2003 al 2013 participa en la gestión y elaboración del presupuesto de la Secretaría de Cultura y en la gestión de compras de insumos y contratación de servicios. Esta actividad le permitió visualizar con profundidad las múltiples instancias y actores intervinientes desde el proceso de formulación de los proyectos y programas culturales y la concreción de los mismos en el ámbito estatal. A partir del acercamiento a la producción de esos datos es que fue consolidando su interés sobre las políticas culturales y el análisis de las variables de la institucionalidad en la gestión local del área de cultura. Así que bueno, desde Almagesto, Mediando Cultura, acá en la ciudad de Mar del Plata, te damos la bienvenida, Analía, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay un poco de eco, puede ser? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, agradecerles, por supuesto, en primer lugar al Almagesto, a Gabriela Costaguta, a Florencia Parodi, la oportunidad de compartir algunos conocimientos, un poco de experiencia que uno fue haciendo a lo largo de los años. Mucho de lo que, o algunas de las cosas, digamos, que uno va aprendiendo en la gestión, las puede publicar, las puede presentar. Yo en general tengo más de 25 años trabajando en el área de cultura y en general he publicado varias cosas en los diferentes espacios en los que he trabajado, ¿no? Como síntesis, a veces no nos tomamos necesariamente el tiempo de hacer esta síntesis. Y bueno, la pandemia fue como un momento clave para que me animara a retomar la experiencia que desarrollé en la elaboración del presupuesto en el área de cultura. Estoy escribiendo un trabajo sobre eso, y bueno, conversando con Gabriela, nos pareció, ella me invitó, me dice, bueno, qué bueno, anda contando algo, adelantanos, bueno, espero que les resulte interesante, es un tema que a veces es un poco arduo o áspero. Por supuesto que yo no soy especialista, no digamos, lo que tiene que ver, y les voy a ir indicando un poquito, bueno, de dónde podemos abrevar también a aquellos que quieran profundizar un poco en el tema, ¿no? Voy a pasarle un pequeño PowerPoint como para, a ver, Gabriela, ¿vos lo podés abrir de ahí? Vamos a abrir el PowerPoint. Ahí está. Bueno, esperen que no es ahí estamos. Bueno, en primer lugar, quería contarles desde dónde voy a decir lo que digo, ¿no? Cuando uno escribe o cuando uno habla, está bueno, me parece bueno que posicionarse, desde dónde decimos lo que decimos. Yo lo digo, digamos, como trabajadora del ámbito de la cultura pública local. Dentro de este área, del área pública y local, municipal, pertenezco al grupo de los jerárquicos, ¿sí? Los jerárquicos somos un grupo de personas, digamos, que cumplimos un rol en el municipio. Algunos son profesionales y otros no.
El grupo de jerárquicos, muchas veces, sumado a los sectores más administrativos, han sido llamados, digamos en forma despectiva o vulgar, como burocracia de Estado, ¿sí? Algunos funcionarios o algunas personas también se refieren a nosotros como la máquina de impedir, ¿no? Como aquellos que de repente llegan con buenas intenciones desde el mundo político y, bueno, se encuentran como con una serie de obstáculos que nosotros les vamos planteando en torno a limitaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de gestionar dentro del Estado? Pero de ninguna manera somos la máquina de impedir, sino al contrario, tratamos de darle el encuadre normativo, el encuadre que tiene que ver con las normativas del Estado. Cuando se diseñan las políticas públicas, este sector, digamos, desde alguna bibliografía, el sector, digamos, de esta especie de burocracia de Estado, ha sido considerado como un sector que tiene que ser neutral, ¿sí? Es decir, que en situaciones de asumir un gobierno, el sector, digamos, de esta burocracia debe responder y ejecutar las políticas públicas que propone cada gobierno. Esto, en términos teóricos, en realidad es interesante, pero la realidad o los estudios dan cuenta de que en realidad no es así, digamos. Los trabajadores del Estado somos, digamos, sujetos que tenemos, digamos, posicionamientos políticos, no necesariamente partidarios, ¿sí? Pero sí políticos. Y los estudios recientes en realidad lo que dicen es que, o que lo que sugieren es que quien asuma las funciones de gobierno tome en cuenta a estos sujetos porque son claves en el proceso de interpretación, gestión y ejecución de las políticas públicas. También hay otros estudios sobre lo que se llama las capacidades de gobierno personales, que dan cuenta, digamos, de la existencia de distintos estilos de liderazgos, conocimientos, experiencias, que serían buenas se tomaran en cuenta al momento de diseñar, desde el momento del diseño, no solamente en el aspecto de la gestión, sino con un diseño más participativo, incluyendo estos agentes, ¿sí? En cuanto al presupuesto, podemos pensar diferentes miradas. Hay una mirada más dinámica, más política, que es la que yo sostengo. ¿Qué pasó? Se cayó, ¿no? Ahí está, ahí volví. Como una herramienta de gestión, como un instrumento, digamos, para la política, y otra visión que es más estática, que está también más ligada a esta idea de burocracia de Estado, que ve el presupuesto como un acto administrativo, burocrático, como algo que impide más que posibilita, ¿sí? Muchas veces escuchamos, bueno, no, el problema es el presupuesto, como si el presupuesto todo lo impidiera, y en realidad, digamos, muchas veces el problema no está ahí necesariamente. Hay distintos modelos de presupuesto. Por esto en este punto yo les aclaro que este es un tema muy vasto, digamos. Lo que nosotros hemos desarrollado a lo largo de muchos años son diferentes experiencias. Hay presupuestos que se llaman participativos. Sí. Por favor, Ana, compartinos la pantalla. Cuando se cayó, perdón. No vemos el PowerPoint. Bueno, a ver. Espera. Uy, me fui al diablo. No, tranquila, vamos despacio. A ver. ¿Ahí lo ven? No, todavía no. Esperen que vamos de nuevo. Dale. Archivos. Compartir. Ahora puede ser, ¿Ahí sí. se ve? Ahora sí. Ya te vemos. Bien. Ok. A ver, ahí estábamos. Les decía que el presupuesto participativo tuvo una experiencia en Mar del Plata, también tuvo una experiencia en lo que se llamó el presupuesto base cero, o sea, o el presupuesto por programas. Son diferentes formas de pensar el presupuesto. Nos vamos vamos a pensar, digamos, por dónde podemos pensar el presupuesto en un área como el área de cultura,
Lo que yo propongo generalmente es que no veamos el presupuesto como un elemento aislado del pensamiento general en torno a lo que tiene que ver con el área, sino que entender que el presupuesto es una variable más en el ámbito público de la institucionalidad, es decir, una variable más de un conjunto de variables que tienen que tenerse en cuenta cuando se piensa lo presupuestario. Entonces, ¿qué elementos? En este caso, por ejemplo, yo siempre recomiendo un artículo de Marcela Rebón, que analiza las variables de la institucionalidad en el ámbito público, que es muy ordenador, es muy claro, digamos, para cuando estamos analizando un área de cultura. ¿Qué elementos? Bueno, yo tomé algunos de estos que me parecieron como relevantes. Uno de esos elementos es tener en claro cuál es la historia institucional y qué marco normativo la rige. Otro elemento serían las misiones, las funciones, las dependencias que tiene a cargo, la estructura orgánica, ¿sí?, de ese espacio. En un tercer lugar es saber con qué recursos se cuenta, recursos en términos de equipamiento, en términos de personal. En términos de recursos financieros sería exclusivamente el aspecto presupuestario. Pero el presupuesto es algo más, por eso les digo que sin este contexto no se puede hacer una lectura presupuestaria. Y por último, bueno, qué actividades se desarrollan, qué relación hay con otros organismos del sector público, con ONGs, con organismos privados, si hay una planificación o plan estratégico que esté vigente y tenga potencia, cuáles son las estrategias de comunicación, cuáles son los procedimientos administrativos, ¿sí? Vamos a ver algunos de estos elementos, sobre todo para aquellos que no conocen el área de cultura de Mar del Plata, pero para aquellos que ya la conocen, bueno, refrescamos algunos elementos. El primer elemento es la trayectoria en el área, ¿sí? El área de cultura, si nosotros la pensamos desde la apertura democrática, pasó por diferentes momentos, ¿sí? Desde 1983 a 1996 fue, por un lado, una dirección dentro de la Secretaría de Gobierno, por otro lado, una subsecretaría dentro de la Secretaría de Educación y Cultura. Entre 1996 y el año 2001 se produjo un fenómeno muy llamativo y que realmente yo aspiro a que alguien lo estudie en algún momento en profundidad, que es que la Secretaría de Cultura, o lo que era parte de la Secretaría de Educación y Cultura, se transformó en un ente descentralizado. Esta experiencia fue muy interesante, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino, digamos, del alcance, la importancia que se le dio al área de cultura en estos años. Con la crisis del 2001, esto que era un ente descentralizado, que tenía sus propios funcionarios de ley, que tenía una gran autonomía, pasa a ser una dirección ejecutiva dentro de un ente más grande que se armó intentando salir de esa crisis del 2001, hasta transformarse en una subsecretaría en el año 2003. ¿Sí? Entre 2003 y 2006 dependimos de la Secretaría de Gobierno. Y del 2006 en adelante volvimos a recuperar el rango de secretaría. ¿Por qué es importante esta trayectoria? Porque el secretario o la secretaria, quien cumpla la función, no es lo mismo, digamos, tener la secretaría, el rango de secretaría, que quiere decir que ocupa una silla, ¿sí?, en el gabinete municipal. Es decir, cuando un intendente llama a reunión, este funcionario o funcionaria está presente, ¿sí? Puede dar cuenta de sus políticas, puede pelear su presupuesto, puede decir en qué se suma a otros proyectos más grandes, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del rango de secretaría. Y es importante, digamos, que esto se comprenda digamos, al momento de definir políticas públicas. Cuando uno es una dirección dentro de una secretaría mayor, se pierde de vista muchas veces muchas circunstancias, ¿no? O la posibilidad de manejar o tener más control sobre lo presupuestario. ¿Qué pasa con los recursos?
el caso de Mar del Plata tenemos muchos recursos que tienen que ver con lo edilicio, ¿sí? Nuestros 6 museos, un teatro, ¿sí? Un centro cultural, que a su vez es la biblioteca central, bibliotecas barriales, en total tenemos 26 bibliotecas, con diferentes realidades, algunas con edificio propio, otras que son especializadas o que ocupan edificios en sociedades de fomento. Entonces, todas esas realidades van a desembocar también en distintas necesidades, en distintas proyecciones. Los organismos musicales, ¿sí? Tenemos la banda, tenemos la orquesta de tango, tenemos la orquesta infanto-juvenil. En conjunto, yo les muestro edificios, ¿sí? Pero en esos edificios hay agentes municipales que trabajan, hay personas con diferentes tipos de historias y de capacitaciones. Entonces, cuando pensamos los recursos, podemos pensar los edificios y toda la problemática que los edificios sostienen, ¿no? Los edificios que son patrimoniales, los edificios que están alquilados, pero también hay que pensar los recursos en términos de personal, que también es una variable a analizar en el área. ¿Qué pasa hoy con nuestros recursos en términos de personal? Si nosotros analizamos, digamos, la planta funcional, estos son datos públicos, ¿sí? Ahora les voy a hablar sobre los datos públicos. Tenemos, digamos, un porcentaje muy importante que pertenece a los organismos musicales, y otro porcentaje mayoritario que son técnicos. Técnicos que pueden ser técnicos en diferentes cuestiones, ¿sí? Hay técnicos de sonido, hay técnicos que hacen visitas guiadas, hay, digamos, es una gran variedad este grupo. Después hay bibliotecarios, ¿sí? Y profesionales. Y un grupo de jerárquicos, ¿sí? Los cajeros, obviamente, que son los agentes de recaudación de todos estos espacios en los que hay recaudación. Bueno, suma un universo de unos alrededor de 340 personas, ¿sí? Que es variable, es dinámico también. Vamos a lo presupuestario, ¿sí? Si esto es una foto de un presupuesto, es fundamental, esta foto tal vez no tenga la nitidez que debiera, pero simplemente es a los fines ilustrativos. Cuando ustedes se encuentran con un presupuesto, cuando ustedes bajan el presupuesto es público, y para tener acceso público al presupuesto hay que tener acceso a la ordenanza. Mar del Plata tiene la suerte de tener una maravillosa biblioteca del Consejo Deliberante, donde nosotros podemos solicitar cualquier ordenanza y las tenemos online, ¿sí? O sea que podemos hacer un estudio desde casa de este tipo de cuestiones. ¿Cómo se compone el presupuesto de cultura? Yo acá les puse un ejemplo, ¿sí? Un presupuesto cualquiera tiene diferentes cuentas. Por ejemplo, el de 2019 representa un 2,93% del presupuesto municipal. El monto total del presupuesto fue más de 340 millones, ¿sí? Pero se divide en 5 cuentas. Si ustedes se fijan, si el monto total es de 340 millones, hay 329 millones que pertenecen a gastos de personal. Esto es un poco para que hagamos la lectura de cómo se va achicando el presupuesto, es decir, cuánto del presupuesto nosotros ya tenemos comprometido. Porque en realidad cuando pensamos muchas veces el presupuesto, lo pensamos en términos de ¿y qué tengo para gastar? ¿Sí? No es ese el mejor encuadre, porque en realidad, digamos, hay mucho del presupuesto que tiene que ver con sostener todas las propuestas, los proyectos que ya están instalados y muchos de los cuales tienen muchísimos años. Entonces, dentro del monto total hay un porcentaje mayoritario que tiene que ver con el personal, ¿sí? Después hay una cuenta que se llama bienes de consumo, que se refiere a todo aquello que se gasta, ¿sí? Que no puede ser inventariado, las hojas de papel, los elementos, los lápices, los útiles, digamos, las cosas que tienen poco valor, y entonces los cartuchos toner, ¿sí?
lo que, digamos, se consume, pero no es inventariado. En tercer lugar tenemos los servicios, y fíjense que con los servicios pasa algo parecido. Si nosotros tenemos más de 9 millones de pesos en servicios, ¿sí? 1 millón aproximadamente se lo lleva el alquiler del Teatro Colón, ¿sí? Luego tenemos servicios de sonido, porque realizamos anualmente una serie de actividades que tienen un impacto muy fuerte sobre la contratación de servicios de sonido. Pero, sin embargo, sigue siendo mayoritario el gasto que hacemos en el servicio de vigilancia, ¿sí? Es decir, que en la cuenta de 9 millones hay más de 5 que involucran los servicios de vigilancia. Luego tenemos, bueno, la cuenta de bienes de uso, que tiene que ver con lo que compramos y se inventaría, como pueden ser las computadoras, los muebles, las estanterías, y finalmente las transferencias que hacen a los subsidios, ¿sí? Cuando uno piensa el presupuesto, estas cuentas, digamos, no es que están estáticas y las tiene que dejar de esta manera, sino que en función de lo que uno tiene previsto, puede transferir con motivo de una cuenta a la otra, ¿sí? Bueno, estábamos hablando un poco de los recursos, de cómo se componen las cuentas presupuestarias, ¿sí? Los diferentes, digamos, elementos que tienen estas cuentas, a su vez cada una de ellas se puede abrir en múltiples situaciones. Por ejemplo, la cuenta de personal también tiene en su interior personal temporario, ¿sí? Las personas que están contratadas. Pero en su mayoría venimos teniendo personal permanente, personal estable. Vamos a compartirlo totalmente. Y finalmente, digamos, quería contarles que armé, digamos, este pequeño cuadro para que visualicen, digamos, el porcentaje del presupuesto municipal en las diferentes gestiones de los distintos secretarios o secretarias, y en el caso de Marán no puse el porcentaje porque no éramos secretaría, éramos subsecretaría en aquel momento, y entonces es más difícil calcular al interior de la Secretaría de Gobierno qué porcentaje representaba el área de cultura, ¿sí? Lo que sí me parecía interesante era señalar, ven que aquí hay una columna, ¿sí? En celeste, que es lo que se corresponde a la fuente de financiamiento proveniente de la provincia, es decir, dentro del presupuesto nosotros tenemos, o tuvimos en algún tiempo, no solamente el dinero que se calcula a partir del Tesoro Municipal, sino también muchas veces la articulación con la provincia que envía fondos afectados para programas específicos. En el caso del Fondo de Fortalecimiento, fue un fondo que Mar del Plata tuvo dedicado a programas socioculturales desde el año 2006 hasta el año 2015. Representaba una parte importante, y además, al ser un presupuesto que estaba organizado por programa, no solamente permitió en principio, en sus inicios, el ingreso de muchas personas que trabajaban en los programas barriales, ¿sí? Muchos de ellos luego se producen un traslado al municipio, ¿no? Entran como técnicos la mayoría, y luego, digamos, un monto importante también se gasta específicamente en los recursos que ese programa amerita, ¿sí? Esto es interesante porque las áreas de Hacienda, en general, cuando los fondos son afectados, no permiten que se gasten en otras cosas. Es decir, cuando se produce la elaboración del presupuesto, que esto es algo que comienza habitualmente en estos meses, ¿sí? Las áreas de Hacienda nos indican un techo financiero, es decir, el secretario de Hacienda le dice al secretario o secretaria de Cultura, bueno, usted arme su presupuesto con este monto, distribúyalo como mejor convenga, en función de sus políticas, de sus líneas de trabajo.
y esto es lo que generalmente se vuelca en el sistema. Muchas veces hay ajustes políticos posteriores, el presupuesto se le puede agregar algo más, ¿sí? A veces se le agregan las partidas de obras, dinero que a veces lo presupuesta la Secretaría de Obras y que tienen que ver con edificios del área de cultura, a veces ese presupuesto se figura en el área de cultura. Y esto hay que tener mucho ojo al analizar los presupuestos, porque por ahí nos parece que en un periodo el presupuesto fue muy importante, pero en realidad es porque contiene el presupuesto de obras, ¿sí? Bueno, cuando me refiero, voy a salir de pantalla, a ver, ahí está. Cuando me refiero a los presupuestos comparados, lo que yo comparé en principio es lo que llamamos el presupuesto presentado, el que figura en la ordenanza, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que se aprueba por ordenanza y lo que efectivamente se puede gastar. Durante muchos años se gastaba casi todo el presupuesto. En algunos años incluso se gastó más, ¿sí? Con lo cual los secretarios de Hacienda han habilitado, digamos, a último momento, como refuerzos en ese presupuesto, ¿sí? Pero ha habido años en que Hacienda también decide, por las cuestiones que hacen al entorno general, a la problemática general del municipio, no permite gastar el presupuesto, ¿sí? Entonces uno piensa que tiene un monto y en realidad, dada determinada situación social, eso no puede ejecutarse, ¿sí? Entonces, digamos, es interesante también el análisis entre los presupuestos aprobados y los presupuestos, lo que se llama, digamos, el verdaderamente ejecutado. En líneas generales no hay algo que yo les pueda decir demasiado grueso, digamos. Sí, a veces ocurre que, digamos, hacia el final de una gestión se generan deudas que luego son trasladadas a la siguiente gestión. Estos son a veces cuestiones políticas que tienen que ver con, digamos, no, en algunas decisiones políticas que tienen que ver con no dejar demasiado en la caja a la gestión siguiente, sobre todo si hay cambio de color político, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, aspectos generales. El presupuesto ustedes lo pueden analizar a través de las ordenanzas. Las ordenanzas son públicas y el gasto, ¿sí? Todo lo que se gasta en términos de presupuesto también es público. ¿Por qué? Porque en el año 2006 el municipio, digamos, adhiere a la ley provincial de reforma financiera y administrativa del Estado, y entonces incorpora una forma de pensamiento que tiene, de pensamiento presupuestario, que va de la mano de un sistema, ¿sí? Que se controla desde la provincia, que tiene que ver con un programa que nosotros llamamos RAFAM, ¿sí? Reforma Administrativa y Financiera en el ámbito municipal. Esas son las siglas del programa. Pero que habitualmente la mayoría le llama RAFAM al programa concretamente, pero el programa es algo mucho más importante, es un documento, digamos, que rige para toda la provincia. Y ese documento obliga a la transferencia, a la transparencia en la gestión. Por eso en la página oficial ustedes pueden analizar a través de la página oficial en qué se va gastando, ¿sí? Día a día. Y eso es una condición que me parece que se estableció y que en términos de la democratización de los gastos del Estado ha sido un avance muy importante. Bueno, hasta acá, digamos, era como en términos generales lo que yo traía para compartir. Me gustaría, no sé, Gabriela, Florencia, si hay alguna pregunta, qué dudas tienen, porque en realidad es como un tema muy vasto que tiene como muchísimas aristas para trabajar, ¿no? Bueno, tengo no, sí. una inquietud que muchas veces pasa hablando con emprendedores culturales, con artistas, que manifiestan como la misma inquietud que es, no, yo fui con mi proyecto a cultura,
a pedir respaldo y me dicen que bueno, que pueden ayudarme con tal o cual cosa, pero la mayoría es como que siempre va tratando de conseguir algún aporte económico, ¿no? ¿Esto es en alguna oportunidad viable o no? Sí, sí, es viable, es viable. En muchas gestiones lo que han hecho es, digamos, los pedidos de, bueno, primero que hay muchas cosas que se han subsidiado durante muchos años, ¿sí? Festivales, digamos que han tenido, si uno mira los expedientes, sistemáticamente, durante muchos años hay festivales que han sido subsidiados. Es decir, que esto es un trámite administrativo, una decisión política, ¿no? Otorgar determinado monto de dinero para, digamos, que se sustancie determinada actividad porque se considera que tiene un impacto cultural importante, porque aporta a la comunidad. Entonces sí, hay una línea de subsidios. Después también ha ocurrido que cuando hay, por ejemplo, proyectos del mismo tipo, numerosos proyectos de un tipo similar, se han organizado concursos, digamos, es decir, bueno, ante recursos escasos, pero recursos hay, entonces, bueno, que todos estos proyectos compitan por determinado monto, ¿sí? Esta es como otra cuestión. Y después hay ordenanzas que indican la realización de determinados gastos, o llamémosle inversiones, no son gastos en realidad, por las que determinados sectores luchan sistemáticamente para tenerlo, ¿sí? Digamos, no deja de ser el presupuesto un espacio de lucha, ¿sí? Cuando los sectores se organizan y reclaman, bueno, allí son tenidos en cuenta. De hecho, esas ordenanzas que están establecidas son el resultado de luchas anteriores de sectores que quisieron que se establezca esta cuestión, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, el movimiento por la danza, lo he charlado con muchas de las chicas de danza. Ellas dicen, bueno, Mar del Plata tiene 3 organismos musicales y no tiene ningún organismo de danza, ¿sí? En su momento, una respuesta que intentó darse a esta situación fue el premio municipal a la producción artística. Un monto de dinero que está fijado, digamos que está la ordenanza, es decir, los dispositivos administrativos están, y se llamaba concurso, y el que ganaba un concurso funcionaba durante un año como ballet oficial, ¿sí? Ese concurso se hizo 1 o 2 veces, y luego, digamos, de repente entiendo, porque escucho o sigo un poco cuál es su derrotero como grupos de danza, digamos que ahora están tomando más fuerza, pero que eran grupos que les costaba reclamar en forma colectiva. No se comportan de esa manera los artistas plásticos, ¿sí? Los artistas plásticos, mi lectura de mi experiencia es que han sido sistemáticamente organizados para reclamar, por ejemplo, el premio municipal, ¿sí? Entonces, digamos, también esto de los recursos tiene que ver con esto, ¿sí? No necesariamente hay un problema presupuestario, ¿sí? Porque también cuando el presupuesto no tiene, o el tesoro municipal tiene un presupuesto escaso, ha habido funcionarios que han salido en la búsqueda de recursos, ¿no? Ya sea de recursos a través de sponsoreo, a través de empresas, por lo tanto, me parece que hay diferentes maneras de encuadrar esto, no necesariamente un desánimo, ¿sí? Pero obviamente que eso depende mucho de quien esté a cargo de la gestión. Y en el caso de los presupuestos, ¿se contempla específicamente en algún punto en particular un monto general que está dedicado para estos reclamos que se pueden hacer desde los diferentes sectores? Puede que sí, puede que no. Si el reclamo, digamos, que se hace no está previsto en una partida, se puede tomarla, y el reclamo se considera valioso, importante, digamos, o políticamente importante, se pueden transferir fondos de una partida a otra, ¿sí? Se le puede dar prioridad, ¿sí? Por eso les digo que
Te hago una consulta. El tema de esos subsidios a festivales, ¿hay una manera de uno saber cómo acceder a esos subsidios? Porque, o sea, yo me he pasado de realizar festivales y bastante grandes a nivel nacional y ir a la municipalidad a buscar ayuda en lo que fuera de cualquiera de las necesidades del festival y que me ofrecieran, no sé, chulengos o cosas, pero nunca me hablaron, la verdad, es la realidad, nunca me hablaron de un apoyo económico. Y bueno, no sé si hay alguna manera como más directa de acceder a eso, a esa información por lo menos. Yo creo que o sea, lo que hay que contemplar es que una gestión política toma decisiones sobre el presupuesto, ¿sí? Y toma decisiones sobre qué cosas priorizar y qué cosas no. Digamos, me parece importante que se analicen, digamos, los antecedentes municipales del otorgamiento de subsidios a determinados eventos, ¿sí? Para que vos sepas, bueno, tal año y tal año a tal evento se le dio subsidio. Bueno, entonces, digamos, también vos puedas evaluar la magnitud de tu propuesta, ¿sí? El alcance, digamos, en el sentido de repente, acercar una propuesta que sea similar en calidad o en alcance o en participación, y que genere un impacto. Entonces, ahora, eso sigue siendo una decisión del Ejecutivo, ¿sí? Claro, pero por decir, ejemplo, discúlpame, para acceder a esos archivos, ¿es ahí en donde vos decís en la biblioteca del Consejo Deliberante? Sí, en la biblioteca del Consejo Deliberante vos lo podés ver por internet, digamos, tenés que saber buscar. Por eso es importante que te comuniques con la bibliotecaria, con los bibliotecarios, son varios, y que te enseñen los sistemas de búsqueda, es decir, bueno, subsidios, digamos, se busca por palabras claves, como en cualquier biblioteca. Y ahí vas a tener, digamos, la ordenanza por la cual, digamos, se le asigna un subsidio a determinado festival. Después, si vos querés profundizar en eso, la bibliotecaria te orienta, digamos, en qué otros elementos te pueden ayudar en eso, ¿sí? Buenísimo. Pero, digamos, como un comienzo, ¿sí? Después, por supuesto, podemos conversar, digamos, yo te puedo contar también digamos, qué festivales han sido como prioritarios o no. No siempre, o sea, hay algunos que han sido sistemáticamente en colaboración, otros que no, que son propuestas bianuales, o que se hacen excepcionalmente porque es un año particular, el año de una temática en particular, por alguna efeméride, y entonces, bueno, a veces ese año esa propuesta se consideró valiosa y se le otorgó un subsidio, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, la Tienen verdad, que saber muchas si, gracias. tienen que saber si, Belén, que para recibir subsidios del Estado hay que tener determinadas condiciones, ¿sí? El Estado no puede otorgar dinero si no es a cambio de una factura, la factura tiene que tener todo en condiciones, no puede otorgar, si se trata de una ONG, la ONG tiene que tener más de un año de antigüedad, es decir, hay una serie de requisitos para recibir un subsidio, que eso sí te los pueden dar en el área administrativa también. Sí, eso ya está informada porque, bueno, ya en las primeras 2 versiones del festival trabajamos con empresas de Buenos Aires, bueno, privadas, pero me pasaba específicamente eso, que cuando fui a pedir, más que nada en el anterior gobierno, o sea, en el de Rabé, particularmente fue en esa situación, que justo era el cambio de gobierno, entonces, bueno, nos agarró como una vorágine en el municipio, pero me pasó eso, viste, que me ofrecían ciertas cosas, pero no sabía esto del presupuesto, que la verdad está muy interesante como para indagar y explotarlo, porque faltan festivales interesantes en Mar del Plata, es la realidad. Sí, y en no este todos caso los... también, Discúlpame, sí. sí, en Villa Gesell también, por ejemplo, vos vas a pedir recursos económicos y generalmente no hay para muchas cosas, no hay dinero. Lo que sí hay son recursos a otro nivel, o infraestructura, que eso también, contemplándolo, cuando uno hace alguna actividad, eso también tendría un costo, o sea que no es tampoco una negación absoluta con respecto
a la ayuda, sino que sí tiene que ver con qué tipo de ayuda están ellos de alguna manera dispuestos a ofrecer, ¿no? Y acá nos ha pasado, nosotros hemos tenido muchísimos espacios culturales a disposición de un proyecto grande, que fue un proyecto que ahí está también mi compañera Maribel, que fue Construyendo Identidad, en donde diferentes espacios de la ciudad estuvieron a disposición para poder generar un montón de movida. Lo que nos cuesta también, es cierto, y que me parece que más cuesta, es poder encontrar también el reconocimiento económico a la gestión cultural, que es, generalmente cuando vos vas a pedir un presupuesto y vos ponés un monto por tu gestión, no es reconocido de tal manera porque en general se pretende que uno tenga como una acción política comunitaria, que no tenga, digamos, ningún requerimiento económico para llevar adelante ningún proyecto, ¿no? Es como que no se evalúa como una actividad profesional como otras, y generalmente ahí es donde encontramos la mayor dificultad para justamente conseguir cómo sustentarnos, ¿no? Sí, yo creo que ahí sería muy interesante, Paula, que, digamos, abreven de los productores. Los productores saben perfectamente cuánto cobran por su tarea. Entonces me parece que ahí hay un campo para arrimarse, para aprender de ellos, ¿sí? Porque el productor que trae un espectáculo, que trae, digamos, un evento, tiene, digamos, lo comercial muy claro. Y entonces es como que ahí hay una línea de trabajo que es interesante articular con ellos, ¿no? O por lo menos abrevar. Pero por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con vos en que el trabajo tiene que ser remunerado, ¿sí? En el campo de la cultura muchas veces esto ocurre. Sí, bueno, a ver. Cortando el audio, estoy sacando. ¿Se escucha? Sí. Sí. Está Pablo Labataglia presente y sabe que muchas veces ocurre que dicen, bueno, ¿por qué no le decimos a un músico que toque? Sí, bueno, pero el músico es su profesión, digamos. Es como si uno le dice, bueno, ¿por qué no le decís al médico que opere? Bueno, es su tarea, digamos. Entonces, ahí, digamos, por supuesto que siempre hay una actitud positiva, generosa por parte de muchísimos artistas, pero es su profesión, y nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta, digamos, y en la medida en que los gestores me parece que también incorporen esta situación dentro de sus propuestas, esta cuestión de, bueno, y mis honorarios es tanto, o de acá, de esto yo cobro mis honorarios, bueno, nos vamos a ir habituando a que eso es de esa manera, digamos, ¿no? Claro, no se trata tanto de establecer el monto, se trata más bien, creo yo, de generar una situación en la cual ese reconocimiento exista por parte de las entidades gubernamentales, porque es como que tienen esa sensación de que uno tendría que estar trabajando, así como los artistas callejeros, por la limosna o por el hecho del pago a la gorra, y de repente no tenemos un reconocimiento para poder decir, bueno, sí, te pagamos por este trabajo porque esto es un trabajo. Eso está faltando generalmente en lo que es los presupuestos que nosotros podemos presentar. Así esté contemplado absolutamente todos los gastos de transporte, de insumos, materiales, contemplados también aquellos que nos dan los espacios y demás. Cuando nosotros ponemos dinero, generalmente, por lo menos acá en nuestro municipio, se nos ha llamado la atención respecto de cómo van a cobrar, y sí, o sea, porque es un trabajo. Nosotros, si bien somos gestores y nos autogestionamos muchas veces, eso no quiere decir que nosotros tengamos que trabajar ad honorem, ¿no? No, por supuesto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, Analía, te queremos agradecer muchísimo, has sido muy clara, como siempre. Te queremos agradecer en este momento. No verlos aburridos. No, para nada. Vos fijate medio que cuco, ¿no? Los comentarios, primero que has mantenido la cantidad de participantes ahí, viste,
expectantes en lo que estabas diciendo. Segundo, cuando terminaron los primeros minutos, decís, ¿cómo ya pasó? No lo podían creer. Y este último debate que ha tenido unos aristas bastante interesantes, porque has dado un montón de tips y de cosas que a veces uno no se da una idea de que puede tenerlas en cuenta. Así que bueno, están agradeciendo Sí, todo. además, sí. Por ahí también es interesante cuando pensamos, ¿no?, el presupuesto, quienes estamos dentro del Estado, ¿sí? Porque quienes somos trabajadores del Estado, generalmente lo que queremos es que el presupuesto contemple los gastos básicos para nuestra tarea cotidiana y para algunos proyectos colectivos que nos interesa desarrollar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a una restauradora le interesa restaurar un cuadro, y entonces, porque es su tarea, para eso lo hemos contratado, por lo tanto, el municipio debe proveerle los insumos para eso. Por lo tanto, el presupuesto debería contener dinero suficiente para esos insumos, para que se compren los libros, para las bibliotecas, para que las bibliotecas se arreglen. Además de todo eso, que es lo que es sostener las instituciones del Estado, hay que contemplar, digamos, la proyección, ¿sí?, de las políticas, para poder dar lugar a la participación de los vecinos, las gestoras, digamos, los culturales, los gestores, que vienen con sus proyectos, digamos, y obviamente que es interesante y fundamental que puedan tener un desarrollo comunitario. Entonces, digamos, la situación siempre es una permanente tensión. Y lo interesante de la gestión es justamente, digamos, cómo sobrellevar esa gestión en lo posible para que todos los proyectos tengan espacio, ¿sí? Sí, y sobrellevar en el tiempo y en las distintas políticas y en las distintas aristas políticas. No sé, ¿cómo hiciste para estar desde 1990? Decime. Hay varios que me acompañan, ¿eh? Acá veo varias que están desde hace mucho. Sí, me imagino, Sí, por eso. O sea, hay son, esta permanente tensión y es querer lo que uno hace y estar dispuesto a dar y a ofrecer el trabajo cotidiano, ¿no? Que nos hace, que nos va involucrando, nos va entramando en esto que es nuestra sociedad. Así que bueno, yo te sí, quiero agradecer. además, Sí. bueno, no, que cada uno piensa que el proyecto que tiene es lo más importante, ¿no? Porque uno se enamora de sus proyectos. Y entonces, digamos, ahí está la dificultad, porque los proyectos no son todos iguales, no todos tienen el mismo alcance. Bueno, ahí está la situación, ¿no? Cómo aunar proyectos de un mismo tipo, cómo generar asociaciones, cómo abrir instrumentos administrativos que faciliten, no que impidan. Pero bueno, ese es el desafío de la gestión dentro del Estado, ¿no? Y bueno, nada, de mi lado también agradecerles a ustedes, y desde ya que quedo a disposición para cualquier otra consulta. Bueno, después si quieren podés pasar mi mail y demás. Bueno, así que bueno, muchas gracias a todos. Ya que nos autorizás, le pasamos el mail a todos los participantes. Se despide Flor y vos sos la última en despedirte, así que yo me despido ahora. Un beso. Bueno, gracias. No, nada más para decir gracias por participar y muchísimas gracias, Analía. Un placer, como siempre, escucharte. Hasta la próxima. Bueno, gracias Florencia y gracias a todos y a todas por acompañar esta charla, y bueno, quedamos en contacto. Gracias. Listo. Chau.